Buenas noches amigos, ¿cómo están? Vamos a empezar este curso de especialización en procesal penal con el primer tema de la sesión que es la teoría del caso. Agradecer a los amigos de CIEP por invitarme a estos 4 jueves adicionales que vamos a hablar de pleno de las técnicas de investigación oral, empezando por la teoría del caso. Vamos a esperar unos 8 o 9 minutos que se conecten los amigos. Gracias. Bueno, esperemos que ya estén todo el mundo conectado. Si no, agradecer ante todo a mis amigos de la ESIEP, la Escuela Integral de Especialización Profesional, ¿no? Líderes en cursos de actualización, de preparación para todo lo que es derecho procesal penal y diversas materias del derecho que también son importantes. Cuando uno escucha hablar de las técnicas de litigación oral, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente a una persona? Lo primero que se me vendría a mí a la mente son los instrumentos o herramientas que me sirven para una adecuada comunicación y un adecuado convencimiento al magistrado, al juez de investigación preparatoria o al juez de juzgamiento, que puede ser unipersonal o colegiado, al momento de entablar una audiencia preliminar o un juicio oral. Eso es una técnica de litigación. Son básicamente instrumentos o técnicas o herramientas de comunicación para llegar al operador del derecho. Eso se dice en un lenguaje simple y dinámico para que todos los amigos que están con nosotros, todos los colegas, abogados, docentes, estudiantes, fiscales, operadores de justicia, policías, lo tengan claro. El primer tópico que se toca siempre en lo que es técnicas de litigación oral es la famosa teoría del caso. Bueno, todo el mundo sabe que es una teoría y todo el mundo sabe que es un caso. Entonces, la teoría del caso es una tesis, ¿no? Una visión que yo tengo sobre lo que yo voy a presentar, sobre los testigos que voy a llevar, y sobre eso tengo que afincar mi interrogatorio y mi contrainterrogatorio, que son sesiones que la vamos a ver posteriormente. Entonces, el fiscal tiene su teoría del caso. La defensa tiene su teoría del caso, ¿no? Lo que se denomina tesis de la acusación y tesis de la defensa, ¿no? Entonces, pero ¿de qué está formada la teoría del caso? La teoría del caso está formada, de acuerdo a William Quiroz Salazar, Beitelman y Hughes, que son también procesalistas chilenos que han hecho un manual de litigación oral para la aplicación del nuevo modelo en Ecuador. Dice que la teoría del caso se compone de su base fáctica, que son los hechos, y básicamente su calificación jurídica, ¿no? Empecemos. Los hechos es cómo se ha dado el caso, las famosas 4 preguntas. ¿Cuándo, dónde, por qué y cómo?
Esas son las 4 preguntas básicas de la teoría del caso, de los hechos, ¿no? Los hechos, la base fáctica y la calificación jurídica vendría a ser, el nomen juris, la calificación, el tipo penal al cual yo voy a rebatir o voy a coincidir con la tesis de la acusación o de la defensa en caso yo sea defensor público, privado o miembro del Ministerio Público, ¿no? Y también otro punto importante de la teoría del caso son los medios probatorios. ¿Qué medios probatorios voy a adjuntar? Entonces tenemos que son 3: los hechos, la calificación jurídica y los medios probatorios. Hechos, calificación jurídica y medios probatorios. Eso es básicamente lo que se compone de la teoría del caso. Ahora vamos a aprender a cómo hacer una teoría del caso, cómo esbozarla. La teoría del caso se plasma en el alegato de apertura, básicamente. Y el resultado de esta teoría del caso se plasma en el alegato de cierre, el término de juicio oral. Eso es la teoría clásica. Usted le pregunta a cualquier jurisconsulto, cualquier persona, le va a decir, no, la teoría del caso solamente sirve para juicio oral. Un momentito, señor. Un momentito. Yo le diría humildemente, desde mi humilde espacio que tengo ahora todos los jueves, le diría que la teoría del caso nace desde diligencias preliminares y se plasma primero en audiencia preliminar. Pero doctor, yo he leído que solamente sirve para el juicio oral, solamente para el alegato de apertura, el interrogatorio, contrainterrogatorio y el alegato de cierre. No, señor. No. Porque yo la teoría del caso, ojo, la teoría del caso yo la plasmo en el alegato de apertura. Sí, pero la construyo cuando yo tengo contacto con el tipo penal, contacto con el imputado. Pongámonos en el supuesto hipotético. Yo como fiscal provincial tengo contacto con el imputado. Yo le tomo sus diligencias preliminares, yo no solamente las dirijo desde mi cómodo despacho, sino que yo estoy en el campo, con mi adjunto, dirigiendo las diligencias y con mis policías. Entonces yo voy a controlar las declaraciones, ya sé qué testigo dijo qué cosa, qué dijo el imputado, qué dijo el agraviado, el reconocimiento físico en rueda de personas, todo eso. Yo tengo contacto, entonces yo ya sé qué voy a exhibir en mi supuesto e hipotético juicio oral. Pero no necesariamente tengo que plasmar la teoría del caso en un alegato de apertura. Hay audiencias antes de la etapa principal o estelar que dicen que es el juicio oral. Las famosas audiencias preliminares, como pues, que no se refieren necesariamente a las audiencias en etapa intermedia. Ojo, se refieren a las audiencias que pueden ser prisión preventiva, incoación a proceso inmediato, terminación anticipada, ¿no? Entonces, en una audiencia de prisión preventiva, yo voy a esbozar mi teoría del caso, no necesariamente en un alegato de apertura o un alegato de cierre, pero al momento que menciono los elementos de convicción
o mis pruebas de cargo como miembro del Ministerio Público, o mis pruebas de descargo como miembro de la defensa técnica, ahí voy esbozando mi teoría del caso, porque ya tengo una tesis, una forma de cómo voy a plantear los hechos. ¿Mm? Eso tiene que quedar claro. No solamente es juicio oral, no solamente es con el alegato de apertura, con el alegato de cierre. Pero en una teoría del caso, ¿cuán importantes son los hechos? Súper importante. Vamos a poner un caso, vamos a trabajar siempre y acostúmbrense a trabajar siempre con casos prácticos, porque en la operatividad está todo. Por ejemplo, José camina por San Martín de Porres, se acercan dos sujetos, uno lo abraza, el otro lo bolsiquea, ejercen violencia, le arrebatan su celular, el típico ejemplo que ponemos en todas las clases, corre y en ese momento es auxiliado por una patrulla policial del Escuadrón de Emergencia Norte 1, el cual cogen a los sujetos. Ya. ¿Cuáles serían los hechos para la defensa? ¿Cuáles serían los hechos para la fiscalía? De un mismo hecho pueden haber dos versiones diferentes. Dependen de cómo se miren. Pero doctor, los hechos A son los hechos A, de acuerdo a cómo lo mires. Por ejemplo, el Ministerio Público dirá en circunstancias que Sultanito se encontraba en la 20 horas 35 de la Avenida Perú con su celular, se le acercó el fulano A y el fulano B, uno pasó a cogotearlo y el otro le bolsiqueó y raudamente se dieron a la fuga cuando fueron intervenidos por una patrulla del Escuadrón Norte 1. Eso es los hechos, de acuerdo a la teoría del caso del fiscal. Ya. ¿Y cuáles son los hechos? De acuerdo a la teoría del caso de la defensa. Que Sultanito ni Fulanito lo cogotearon, se acercaron, le abrazaron porque lo conocían del barrio y le dijeron que por favor le den 50 céntimos para su pasaje. Y que en todo caso, no sería robo agravado, como lo quiere la defensa, sino sería hurto simple. O en todo caso, sería una falta. Vamos a irnos a lo menos, que el abogado es súper acucioso y dice, señor, acá no hay ni hurto agravado, ni robo agravado, ni hurto. Hay falta, señor, porque el celular vale 300 soles. Ya hemos hablado en sesiones anteriores de que tiene que ser 2 revoluciones mínimas haitales, es decir, pasar los 2.000 soles para que se constituya como hurto, o sea, para que sea delito y lo vea el Ministerio Público, sea una acción pública y no privada. Ahora, vamos a irnos. Ahora, evidentemente, el abogado va a decir que entre el sujeto A y el sujeto B no había acuerdo de voluntades, sino que A, que fue el que lo abrazó, actuó por mutuo propio. Pero eso tendrá que demostrarlo. Si es que definitivamente se va a ir a un proceso inmediato, ¿no? Va a tener que demostrarlo en el juicio inmediato. Ahora, sobre la calificación jurídica? ¿Qué calificación jurídica le va a poner el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público siempre le va a poner la más alta. Robo agravado, 189. ¿No? Porque en concurso de dos o más personas y con lesiones a la víctima, mediante violencia y la amenaza, ¿no? Entonces, ¿qué
calificación le pondrá la defensa? Muy simple. La defensa le pondrá lo que lo va a querer desagravar, como hemos hablado en sesiones pasadas, lo va a querer sacar de contexto las lesiones y va a decir que evidentemente acá no hay ninguna lesión porque evidentemente no obra ningún certificado médico y que eso se tipifica como una falta porque el sujeto A actuó solo. No actuó con conocimiento de su compañero que era amigo de su barrio y jugaba pelota juntos. No actuó solo. Perfecto. Ahora, ¿cuáles serán, en ese caso específico, cuáles serán los medios probatorios que tendrán que acompañar? Tendrá que solicitar la exhibición, tendrá que exhibirse al momento del juicio oral, si es que llega a juicio, o en la audiencia preliminar, como hemos visto, la audiencia de prisión preventiva, de detención anticipada o en condición de proceso inmediato. ¿Cuáles serán los medios probatorios? En el caso del Ministerio Público, la declaración de los intervinientes. ¿Y qué va a decir el interviniente A o va a decir el interviniente B? Que intervinieron a dos personas que estaban corriendo. En el momento del registro personal, a B no le encontraron nada, a le encontraron, tampoco le encontraron nada, pero a 2 cuadras hallaron un celular. El acta en reconocimiento del robo, sí, que evidentemente va a decir el agraviado que esas 2 personas fueron las que le robaron. Ya. ¿Qué otro medio probatorio o elemento de convicción se podrá presentar para respaldar y blindar la teoría del caso? La declaración del agraviado. Ya. Si el agraviado no quiere declarar, ahí tenemos un gran vacío. Pero vamos a hacerlo fácil. Pongamos que el agraviado quiso declarar. Perfecto. El agraviado quiso declarar y dijo que A y B le robaron. Perfecto. Elemento periférico de corroboración. Eso lo hemos hablado en sesiones pasadas. Las cámaras de seguridad. ¿Qué me dicen las cámaras? ¿Qué me dicen las cámaras? Las cámaras solamente enfocan a una persona corriendo, porque justo en el momento que presuntamente lo estaban agraviando el señor, la cámara dio la vuelta. Y no estaba. La cámara no vio nada. Solamente 2 personas corriendo. Lo cual corrobora la versión de los policías, que dicen que estaban corriendo. Ojo, en las declaraciones de los policías se tiene que tener mucho cuidado, porque los dos no pueden declarar lo mismo, que eso ya lo hemos visto en sesiones pasadas, pero eso es muy importante. Ese es un elemento básico de la construcción, que no deben haber contradicciones. Si el policía A dice una cosa y el policía B la desmiente, entonces hay una contradicción. Contradicción que va a hacer que el caso en un juicio se desvanezca, porque se están viciando los procedimientos. Entonces, cuando nosotros decimos que se vicia un procedimiento es cuando no se lleva a cabo de acuerdo a su protocolo. Eso es un vicio. Entonces, ¿cuáles serán los argumentos que presente la defensa que diga que evidentemente eso no ha sido hurto ni ha sido robo, sino es falta? Muy simple. A y B no declaran. Pero autor, yo tengo la obligación de declarar. Patrocinador tiene la obligación de declarar. Perdón. Sorry, pero excuse me. No. El mismo código procesal penal, el nuevo código procesal penal, que no es nuevo, que es del 2004, dice que
si quiere, puede guardar silencio. Y ese silencio no se tiene que interpretar ni como verdad ni como mentira. Simplemente guarda silencio. Doctor, pero el artículo 127 del Código de Procedimientos Penales decía de que si la persona guardaba silencio era culpable. Claro, típica del rasgo inquisitivo que se buscaba en la confesión. Pero el tema no es así. El tema que acá buscamos que la persona confiese si tenga que confesar. Y si quiere guardar silencio, que guarde silencio, está en su derecho. Cuando yo era fiscal, decían, mi patrocinador, los defensores públicos decían, mi patrocinado guarda silencio, doctor. Al principio me molestaba. Sí, me molestaba. Después ya dije, si quiere guardar silencio, que guarde en su derecho. Yo no le voy a decir nada. Después me empecé a llevar muy bien con los defensores públicos porque decían, el doctor es chévere, no se molesta. ¿Qué me voy a molestar si es su derecho? Si quiere guardar, que guarde. Si quiere hablar, que hable. Si no quiere participar en la prueba de personas, que es otro elemento de convicción de un medio probatorio que se va a adjuntar y va a respaldar mi teoría del caso, que se pongan todas las objeciones que crean posible. Ahora, ¿con qué más voy a respaldar? Por ahí puedo sacar unos testigos amigos del barrio que lo conozcan y que digan que evidentemente en ese momento ellos estaban corriendo porque estaban llegando tarde, porque tenían una reunión de la Asociación de Mototaxistas a la que pertenece. Y por eso estaban corriendo, porque estaban retrasados. Ahora, ¿cuándo correr en este país o en otro se ha convertido en causa de detención? Sí, doctor. Pero usted mismo me ha dicho que ellos estaban corriendo y que la radio estaba detrás de ellos y que evidentemente le hizo señas. No, yo no dije que le hizo señas, digo que gritó. Eso, al ver los presuntos imputados, se han parado y el patrullero los ha intervenido. En ningún momento se han resistido a la intervención. Es más, ellos quieren esclarecer los hechos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿eso llegaría a juicio? Con tanta contradicción. Si es que a eso le adicionamos que no hay un debido acervo probatorio, si eso le adicionamos que no hay una debida prolijidad en las averiguaciones previas, como se llama en México, o en las diligencias sumariales, como dicen en España, o acá en la investigación preparatoria o diligencias urgentes y preliminares, eso no va a llegar a juicio. Ahora, un punto importante. Yo como abogado puedo cambiar los hechos. Ustedes me dirán, claro, doctor, si para eso me pagan. No, a usted no le pagan por cambiar la verdad. A usted le pagan por adecuar la verdad a los intereses de su cliente. Porque recuerden, futuros alumnos, colegas, su medalla tiene una inscripción bien curiosa que dice Orabunt causa melius. Eso quiere decir defender mejor las causas, ¿no? Así le paguen bien o así le paguen mal, tanto en sentido estricto moral como en sentido monetario. Usted tiene que defender. Y si el hecho no es claro, mejor aún. Pero, doctor, si la policía dice que si a mí me han detenido, entonces es por algo. No, esos son dichos de una policía inquisitiva. Escuchen, muy claro. Josué vive en el Callao, en Santa Marina Sur, y sale a hacer footing por las noches. Pero, ¿no? Sale a hacer su footing con su capuchita, usa su ropa colorida, tiene piercings, se peina como Daddy Yankee. O sea, parece un cantante de rap cuando sale a las calles.
Perfecto, pues es su problema. Si él quiere salir de rojo, salir sin ropa, es su elección. Entonces, justo pasa una patrulla y lo ve corriendo y ¡pum! Interviene. Los dos policías salen armados, con las armas rastrilladas, listos para la acción. Muchachitos de 23 años, recién egresados de la escuela de suboficiales, sin menospreciar, pero con la adrenalina 1000. Él corre, ellos hacen 2 disparos al aire, José se tira al piso con las manos en alto, lo patean, lo agarran del piso y lo enmarrocan. Y lo ponen a disposición de la de Pandro Callao, ahora área antidrogas, y es que porque estaba en actitud sospechosa. La pregunta del millón es, ¿qué es actitud sospechosa? Y la gran pregunta, estimados amigos que me ven, yo también me la hago, porque en mis 2 años de fiscal nunca entendí que era la actitud sospechosa. Porque una detención no se puede avalar en una conducta sospechosa. Ojo, uno no puede detener por causas subjetivas. Uno tiene que detener por causas objetivas. Pero doctor, al monstruo de Armendáriz lo mataron porque era violador presunto. Y sí, no señor, hay que decir las cosas como son. No lo mataron porque era presunto violador, lo mataron porque el señor era moreno. Por eso lo mataron, porque vivía en una covacha. Porque en esa época de Armendáriz no había pista. Vivía en una covacha debajo de un puente. Entonces, por eso lo mataron, porque solamente los indicó una persona. Y nosotros, como operadores de justicia, como abogados, debemos de erradicar esa bendita costumbre que tenemos de la mera sindicación. Yo les recomiendo, ahora que ya mañana ya no va a haber nuestro querido viernes jurídico, sino van a poder van a descansar de mí un viernes. Yo les recomiendo una película que está en Facebook y está en YouTube. Se llama Presunto Culpable. Es de un caballero es mexicana, la película habla del horroroso sistema judicial mexicano que ahora se está reformando, sí, claro, se está reformando, pero la mentalidad inquisitiva queda. Es de un señor que lo estaban sindicando, de que había cometido homicidio, el que le había disparado y que también había estado con el que le había disparado a un muchachito menor de edad. Todas las diligencias se hacen allá, se hicieron para esa película, es un documental, un docufilm, sin fiscal. Se ve en el interrogatorio que el abogado no lo deja ni contestar. En el reconocimiento o la audiencia de confrontación no lo dejan preguntar al abogado. Hay una serie de vicios. La teoría del caso de la defensa decía que evidentemente él no había podido estar ahí porque se encontraba a 40 minutos del lugar y tenía testigos que los entraban en otro lugar a la misma hora de los eventos. Sin embargo, el Ministerio Público o el procurador, en México se conoce como procurador, ahora ha vuelto a cambiar el término y se conoce como fiscalía. El procurador, la fiscalía mexicana, le imputa que él evidentemente le disparó. Pero lo más gracioso es que, ¿qué prueba tengo que hacerle yo a una persona para saber si ha disparado un arma o no? La prueba de Harrelson o la prueba de la absorción atómica. Y por esa absorción atómica, yo me doy cuenta que este muchachito Toño, que es el que le está imputando, no ha disparado el arma. Eso tiene que bastar para que el Ministerio Público ni siquiera vaya a juicio, solicita el sobreseimiento. Pero no, allá tercos se fueron a juicio. Y lo perdió en apelación, recién ganaron, con 2 votos a favor y 1 en contra. Lograron la absolución. Entonces, ¿qué le quiero decir? Volvamos, nos hemos perdido un poco en el espacio. Volvamos a
el caso de Josué, que lo detienen por correr y le imputan el hecho de que estaba vendiendo droga. Supuestamente, si mis tres elementos de la teoría del caso dicen hechos, calificación y medios probatorios suficientes para probar mi teoría, o sea, estos medios probatorios no son cualquier clase de medios probatorios, sino son medios probatorios suficientes para probar la imputación en un proceso, o sea, es decir, en un juicio oral. Porque el proceso hablamos desde que el fiscal solicita la formalización o cuando formaliza, con el antiguo código de procedimiento se llamaba formaliza denuncia. Bueno, entonces, la gran pregunta del millón, ¿se le encontró droga? No, no se le encontró droga, pero doctor, ustedes me dirán, ¿el área antidrogas ve solamente detenidos por droga? Claro, eso es descartado, por supuesto que sí. Pero le hicieron un acta de hallazgo que habían encontrado a 3-4 metros de donde se encontraba él corriendo paquetitos por droga. Entonces quisieron adjudicarle a él la pertenencia de esa droga con el tema de la producción. Ahorita les voy a explicar eso. Sigamos con el ejemplo. Usted, como defensa de Josué, inmediatamente Josué es detenido. Tiene 18 años, lo ponen a disposición, le prestan un celular porque su celular está lacrado, está incautado, le prestan su celular para que haga una llamada. Y el primero que llama es a su abogado. Lo llama usted. Y usted va al área antidrogas violando su toque de queda porque está trabajando. Después que lo han parado 14 veces en el trayecto, llega al área antidrogas y se encuentra con la sorpresa de que ya declaró. Pero a usted lo han llamado por una declaración, sí, pero él ya se lo han tomado sin usted. Claro. Ahora, ¿por qué? Porque muchos policías no saben que el derecho a la defensa es sacrosanto y sagrado. Yo no le puedo tomar su declaración a alguien sin su abogado de su elección. No es que tú le pones a tu primo, a tu amigo, a tu conocido, para terminar rápido, le pones al defensor público, el defensor público le hace guardar silencio y ahí todos somos felices. No se trata de eso. Se trata del defensor de su elección. Él tiene que elegir, porque uno de los fines de la defensa que se penetra con el derecho al debido proceso es que tiene que ser eficaz la defensa. No es que lo pongo al abogado, lo siento, lo disfrazo con su terno, su blazer bien bonito, le ponemos su cinta y mudo. Eso es cualquier cosa. Eso no es derecho a la defensa. Ahora, en ese caso que lo han hecho declarar sin abogado, pedir una tutela de derechos. Recuerda el artículo 71. Sigamos adentrándonos en el asombroso mundo del derecho procesal y los casos antinarcóticos. Miren, el tema es el siguiente. Para que una persona, muchos fiscales tienen la idea, ¿no? Otra vez, de que esta persona que se le ha encontrado presuntamente drogas, se hace un acta de hallazgo, ¿no? Habrán pues 100 gramos, 50 gramos, se tiene que hacer un pesaje. Ya hemos hablado de los problemas del pesaje, del CIETIT, ¿no? Que tenemos problemas para el pesaje. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muchos fiscales dicen, ya han encontrado moneditas, lo han encontrado en actos de comercialización, en actos de tráfico. No,
lo han encontrado corriendo. Podría estar yendo, recordemos que pues, puede ser que está a portas del vencimiento del toque de queda, quedan 9:30 de la noche. El señor está en Santa Marina Sur, pero vive en Boterín, y de Santa Marina Sur a Boterín son 6 cuadras, y la zona es peligrosa, estaba corriendo. Se puede justificar. Usted como defensa también puede decir, atacando la defensa del fiscal, puede decir que evidentemente esa es una comercialización de droga. Han visto a la policía, han escuchado disparos al aire, algunos microcomercializadores que han estado por ahí han arrojado la droga. O simplemente hay gente también que baja con su cesto y le pone el delivery y lo sube. Obviamente no el delivery de pizza, sino el delivery de marihuana. Y se le cayó. ¿Por qué pensar que el señor está corriendo? Porque está escapándose de alguien. Ahora, ¿cuál es el tema acá? El tema acá es que nosotros no juzgamos, y esa es mi opinión personal, ¿no? No pueden coincidir como que no pueden coincidir. Nosotros no juzgamos a la persona por cómo es. Nosotros juzgamos a la persona por cómo está vestida o qué características físicas tiene. Si yo, por ejemplo, sí salgo con mi blazer todo levantón, me pongo a saltar en la puerta de mi casa y sigo caminando, pasa el patrullero, a mí no me va a decir nada, porque al señor le gusta salir a la calle elegante. Pero si yo fuese un poquito trinchudo, tenga los ojos negros, trigueño oscuro, pero un zambado y me visto con mi ropa de colorinchis que dice estilo 64, ahí sí, señor el ladrón. Está robando, seguro, está robando. Miren, yo tuve un caso, yo enseñaba el Garcilaso en el año 2014, 2015, 2016, 2014 y 2015. Conocí un muchachito, me hice muy amigo del chico, hasta llegó a ser mi practicante por esa época, un tiempo antes de entrar a la fiscalía. Y a este chico lo sindicaron que había estado robando en la Panamericana Norte. Y al momento que lo detienen, lo ponen a disposición de la Comisaría de Independencia, pero bien golpeado. Y el fiscal de familia, en vez de anotar eso en su acta, hizo esa omisión y dejó el caso a la deriva. Al final a los 2 policías los condenaron. Pero vamos a eso, ¿no? Si yo como fiscal pretendo, porque el fiscal ya sabe que desde ese momento va a llevar a juicio su caso, ese caso va a ir a juicio, ese caso no va a ir, porque los fiscales ya saben, las tienen claras. Entonces, yo no voy a dejar que mi policía vicie mis pruebas, como ya lo hemos hablado en las sesiones anteriores. Pero usted, como defensa, ¿qué más haría a favor de José? Una tutela de derechos, sabemos que no es rápida, que estamos con el tema de la pandemia del COVID. Perfecto. ¿Qué más? Quejarse, sí, claro, puede quejarse, pero esa queja no le va a solucionar el problema porque la declaración está dada. Ahora, imaginemos que le piden una prisión preventiva a Josué. Muy simple, se tacha esa declaración porque está sin abogado, está sin el abogado de su elección, porque le hemos recordado que él en su acta de lectura de derechos tiene que haber puesto que quiero que llamen a mi abogado fulano y tal. Y Josué, cuando yo fui a la dependencia policial, me dijo, doctor, yo he firmado, acá están, me han enseñado los actuados, y yo he pedido que me comuniquen con usted, y no me han puesto ningún abogado y me han tomado la declaración. Y la policía dice que no le va a tomar nada, porque el fiscal dice que con esa basta. Ah, perfecto, que no te tomen nada. Yo ni me molesto con los policías, ni me molesto con el fiscal. Simplemente lo tacho. Saco fotos de esas 2 actas de lectura de derechos, que ya les he dicho, el acta de lectura de derechos que hace la policía, que debe ser en conjunto, pero mayormente hacen 2 actas de lectura de derechos por separado. Primero le hace la policía y después cuando viene el fiscal le hace otra, cuando debe ser solamente una. Cuando llega la policía, le lee los derechos la policía y el fiscal se lo vuelve a leer de forma oral
y rubrica. Ya no hay necesidad que vuelva. Desde mi punto de vista, a mí siempre me pareció innecesario que hayan dos actas de lectura de derechos, que pueden ser contradictorias, que una pueda decir sí firmó y en otra se negó a firmar, en una que sí quiere abogado y en otra que no quiere decir abogado, que no quiere abogado, o en las dos que no diga nada. Entonces, por gusto se hizo la diligencia de lectura de derechos, porque es una diligencia dentro de la investigación preliminar. Entonces, ¿qué más? Pero ¿cómo se tendría que pronunciar el juez de la prisión preventiva? Supongamos que le piden prisión preventiva por ti, artículo 296, le piden una prisión preventiva por 9 meses. Solo porque el señor estaba saliendo a correr. Porque según la policía estaba traficando o estaba escapándose de algo. Ya. Ahí ahora sí quiero la intervención de todos ustedes, porque este tema de estas clases de teoría del caso, de litigación oral, son eminentemente prácticas. Entonces, yo no quiero que se cansen de ver mi cara, ni que se aburran de escuchar mi voz. Así que, lo que quiero ahorita es las preguntas, cómo usted resolvería la tacha. Para empezar, la tacha es una cuestión probatoria que se interpone cuando no se ha tomado una declaración de parte sin los procedimientos de ley, ¿no? Procede una tacha. Usted como juez de investigación preparatoria, la requiere la prisión preventiva, obviamente le corre el traslado de la formalización, la audiencia, el requerimiento de prisión, la formalización, inmediatamente contra esa declaración, tacha. Ahora, ¿cuál será el contenido fáctico de la declaración? Obviamente no quiso declarar, pero estaba sin abogado, porque cuando yo no quiero declarar, se me pone en conocimiento. ¿Por qué no quiero declarar? No quiero declarar porque en ese momento he estado consumiendo 50 quetes de PVC. No me encuentro en mis cabales, pum, se cierra. Y como ya lo hemos dicho en clases pasadas, se pone la fecha en la cual se programa la declaración, ¿no? Pero el tema es cómo resolverían ustedes la tacha. Tengo algunas preguntas. A ver, creo que ya tenemos la respuesta. Yo en lo personal, como juez, declararía fundada la tacha. Yo la declaro fundada, porque se le tomó su declaración al muchacho sin abogado. Sí, pero la declaración no quiso declarar, o si hubiese declarado, no hubiese declarado nada relevante. Sí, pues, pero no se le debe tomar la declaración a los detenidos sin su abogado. O a veces también sucede que la policía te promete. Doctor, ¿cómo que me promete? Claro, te enamora. A ver, algunos de ustedes, mis alumnos varones, cuando han estado más jovencitos, han querido enamorar a alguien. Sí, yo te amo, estate conmigo, yo te quiero mucho. O la policía te dice, no te preocupes, fírmame este papelito y mañana sales. Firma nomás, no te preocupes, no te hagas problema, vas a salir. Ya. Tú ni lees. A mí me tocó el caso de un señor que ni siquiera sabía leer. Le había firmado. Tú lo lees y sales, te dice. Yo le aseguro que si usted lo lee, no lo lee o lo firma sin leer, no va a salir. Porque es bien fácil entrar y muy difícil salir. Eso, créamelo. Ya. Entonces, continuemos. ¿Qué otras? ¿Cómo construyo
mi teoría del caso. Muy fácil. Ya hemos dicho, vamos a repasar. Ya hemos dicho que los hechos no son de la misma forma. Que el Ministerio Público puede tener su forma de ver y la defensa puede tener su forma de ver. Pero esa forma de ver tiene que ir acompañada de una debida calificación jurídica y de medios probatorios adecuados para probar esa teoría. Imaginemos que llegamos al juicio oral con el caso de Josué. Llegamos a juicio oral. Perfecto. El Ministerio Público va a decir en circunstancias, y así nos empieza un alegato de apertura. O sea, en circunstancias que se encontraba caminando por la intersección de la avenida Perú con Girón Lima, dos sujetos le intervinieron, le sustrajeron sus cosas, lo cogotearon, fue intervenido por elementos del Escuadrón de Emergencia Norte 1 y se va a presentar, y ahí acaba. Ya eso es cualquier cosa. Estás narrando noticias ahí. La teoría del caso es contar una historia. Yo, por ejemplo, voy a decir, mis dos patrocinados trabajan siendo estibadores. En ese momento que estaban llegando tarde a su trabajo, empiezan a correr. Y lamentablemente tuvieron la mala suerte, la desdicha de cruzarse con el agraviado en su camino. Y es así como fueron intervenidos racistamente y arbitrariamente por miembros del Escuadrón de Emergencia Norte 1. Nosotros vamos a probar, evidentemente, que estos efectivos que han detenido a mis patrocinados ya tienen quejas por delitos de discriminación, ya tienen investigaciones en inspectoría. Es más, el agraviado ha sido denunciado varias veces por falsa denuncia y querellado por sus vecinos. Todo esto lo vamos a poner a discreción de usted, señor magistrado. Nuestra teoría del caso radica en que evidentemente acá no ha habido ni hurto agravado, ni robo agravado, ni falta de ningún tipo de infracción penal. Ellos se conocen del barrio, se acercó y quiso que le preste para llegar temprano a su trabajo. ¿Y por qué lo denunció? Porque la enamorada de él se había enamorado de mi patrocinado. Muchas gracias. Así se colige humildemente un alegato de apertura. No, señor, en circunstancias que se encontraba, entonces agarro mi papelito y me pongo a leer y como se me perdió el papel, ya pues señor, eso es cualquier cosa. No se deje mal usted, como ya hemos dicho anteriormente, no se deje mal usted en las audiencias, no deje mal a su universidad, porque yo sé que hay acá alumnos que son de la Continental, la cual la tengo en muy alta estima. Hay alumnos también que son de mi alma mater, son garcilacinos, como mal nos dicen facilacinos, porque de facilazo no tenemos nada. A mí me enseñamos buenos profesores. Aparte, todo depende del alumno, señor. Usted puede estudiar en la Universidad X, pero si usted es bueno, va a ser bueno en todos lados. Si usted es malo, va a ser malo, aún así le paguen Harvard o Oxford. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Y cómo será el alegato de cierre? ¿Cómo será el alegato de cierre? Muy simple. El alegato de cierre del mismo caso Josué, por parte de la defensa. Señor magistrado es uno. Imagino que debe ser un juzgado colegiado. Señores magistrados, señor presidente del colegiado, señor miembro del colegiado, señor director de debate, señor fiscal. En este proceso que ha estado lleno de subjetividades, no se han llegado a probar fehacientemente que mis patrocinados hayan cometido el hecho en cuestión. No se les ha probado absolutamente nada más allá de una duda razonable. No obra el reconocimiento médico legal. Si bien el fiscal dice que evidentemente
se ha llegado a cometer un delito con violencia y grave amenaza, el agraviado no ha declarado, no está en las cámaras de vigilancia. Se cuestiona, también se ha cuestionado a lo largo de estos debates la presencia arbitraria de la policía, que tienen quejas, que tienen denuncias, que tienen investigaciones en inspectoría. Por eso solicito a usted, a su honorable colegiado, absuelva a mis patrocinados, gracias. O sea, usted está contando una historia. Usted no está yendo al señor, gracias, no es cualquier cosa. Usted tiene que convencer al juez. Recuerde que en sus manos está la libertad de esas dos personas. Que esas dos personas están siendo incriminadas, según su teoría, injustamente. Entonces, de sus manos depende su libertad. De sus manos depende que salgan libres. Está en sus manos. Nosotros nos podemos equivocar acá. Acá podemos analizar las falencias. Pero afuera, si usted se equivoca, su cliente se va al Lurigancho. Y ahora ya no mandan al Lurigancho, mandan a Huaral. ¿Me entiende? Pero doctor, no había nada que hacer. Perfecto, se le dice a su cliente la conclusión anticipada. Se vaya a la conclusión anticipada. Al cliente siempre se le tiene que decir la verdad. Pero doctor, pierdo el caso. Sí, pues, pero le has dicho la verdad. Preferible que tengas un caso que sabes que vas a perder. Y no es que seas malo, sino que las circunstancias se han dado así. A veces nos pasa. A veces sucede. Entonces, ya hemos creado una teoría del caso, ya hemos creado un alegato de apertura, ya hemos creado un alegato de cierre. ¿Cómo se rebate? ¿Cómo se rebate? ¿Cómo se rebate? ¿Cómo se rebate una prisión preventiva? Todo tiene que ver con la teoría del caso, porque recordemos que la teoría del caso se crea en diligencias preliminares. Yo rebato una prisión preventiva, por ejemplo, en el caso de Josué, con mi tacha. En el caso de Josué, interpongo también una excepción de improcedencia de acción o, como lo dice la doctrina, improcedencia de imputación. Así lo sustento. De esa forma la sustento mi defensa. Pero por ningún lado tengo que dejar que mi cliente, que mi patrocinado se sienta desamparado. Sí, pero el fiscal ha dicho que tiene antecedentes, también son antecedentes. Que tiene denuncias, sí, tener denuncias, pero la denuncia no es un antecedente objetivo. Pueden servir de antecedentes subjetivos. ¿Cómo así? A ver, desde un punto de vista, ¿qué es una denuncia? Es un dicho. Es un dicho formalizado. Doctor, pero eso no me ha enseñado en la universidad. Dicho formalizado, usted va donde la autoridad competente y pone en conocimiento que sultanito le pega a su esposa. Es un dicho, porque usted escuchó gritos, pero usted no lo vio. Sí, pero también existe el testigo de oídas. Claro, pero usted escuchó algo. Estaba con el televisor con mucho volumen, eran las 2 de la mañana, usted toma pastillas para dormir, se despertó de golpe, no sabe si es el piso de arriba o el piso de abajo. Entonces, lo básico que hay en una audiencia y para ganar un caso es sembrar la duda. Así como
cuando usted quiere separar a alguien, siembra chismes. Acá usted tiene que sembrar la duda, porque la duda favorece, la duda lo va a hacer libre. Yo tenía un caso de un chico que se peleó con su pareja, no vamos a decir nombres ni lugares, chico que se peleó con su pareja y la pareja se cortó. Y este chico le dieron 4 meses de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque le creyeron a la chica. ¿Por qué? Porque era mujer. Es otro problema de nuestro sistema judicial que te juzga por tu género, tu raza, tu pinta. No juzga objetivamente. Pero doctor, ha salido una ley de protección contra la violencia familiar. Sí, que es más de lo mismo, porque ahora el día de mañana yo me peleo con mi señorita novia, va a la comisaría, me dice el doctor me pega y vienen y me llevan enmarrocado. Entonces, tampoco se ha solucionado el problema del fondo. Pues. A ver, creo que tenemos una pregunta. Dice, si tiene antecedentes acreditados, ha sido sentenciado. Claro, a ver, Eliana. Sí, evidentemente si ha sido sentenciado, sí, son antecedentes. Pero si solamente tiene una denuncia, como digo, que es la denuncia es un dicho formalizado, no escatima, ¿no? Entonces el fiscal saca a relucir en la audiencia, sí, que tiene antecedentes, sí. Claro, pero no tiene antecedentes por tráfico. Según usted, si tuviese antecedentes, no tendría antecedentes por tráfico. Por, claro. Claro, el casito este que les pongo del muchachito que no lo sentenciaron, solamente le dieron 4 meses de prisión preventiva y salió. Sí, salió. Gracias a Dios. Claro, propiamente dicho, usted tiene que sembrar duda en la prisión preventiva. Usted puede sembrar dudas, usted puede decir que los medios probatorios o la suficiencia probatoria que tiene no es como dicen. O sea, no se tiene también, usted tiene que buscar la parte subjetiva, ¿no? Y lucharla codo a codo en la audiencia de prisión preventiva. Por ejemplo, si me dicen, sí, hay un reconocimiento médico que dice que hay un corte, evidentemente hay un corte, pero eso nadie sabrá quién lo hizo. No, pero ella nos indica, sí, es mera indicación. Mi patrocinado tiene domicilio fijo, trabajo conocido y pertenece a la comunidad. ¿Me entienden? O sea, el hecho que haya un corte no quiere decir que lo haya hecho. El hecho que haya un corte, nadie está negando que el corte existe. Claro, hay un reconocimiento médico, perfecto. No nos pongamos en el plan de que como la pericia de operatividad en casos de tenencia, la pistola dispara, sí, claro, dispara, pero eso no es importante. Eso no es importante, es operativa, sí, claro. Eso no está en discusión. Está en discusión la posesión. No si el arma está operativa o no. Entonces, por eso tenemos que pelear palma a palma nuestra audiencia. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro primer curso taller de litigación oral. Espero que les haya gustado. Lo he hecho con todo el corazón. Mando muchos saludos a todos mis alumnos de la Continental, de todos los rincones del Perú que me están viendo, todos mis familiares, amigos, gente que ha dedicado esta horita de su noche para verme. Estoy muy agradecido a mis amigos del ESIEC una vez más por confiar en mí. Les doy las gracias ante todo y a Dios Todopoderoso. Cualquier duda, consulta, sugerencia, ahí está mi teléfono, mi correo,
con todo gusto los atenderé. Tengo mi celular prendido las 24 horas. Gracias.